Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar esta alabanza abriendo las Sagradas Escrituras. En el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 1. Isaías, capítulo 25, versículo 1. Amén. La palabra de Dios dice así: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Amén. Les invito a ver sus himnarios en el 19 de la iglesia, que por título lleva A Cristo doy mi canto. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacro santa historia, de nuestro anhelo santo, mirar Jesús gloria. Jamás no lo negará Dios, me gusta la mente, ya Cristo nuestro da Dios, bendice tu semente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido, alegra el alma mía. Tu nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu santa gloria, de nuestro anhelo mirar Jesús gloria. Viviendo el cantante y llamando al suelo, ven a los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús gloria. Amén. Vamos a continuar con el 21 de la iglesia, 2 cantos adelante, que por título lleva Al Rey de los Siglos, Jehová el Glorioso. 21. Al Rey de los cielos, Jehová el glorioso, con gozo y tanta confusión, con gran reverencia llegaré, su nombre exaltemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, tu sangre me la voy a hacer
salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él siempre vivir. Oh, gran esperanza siempre para seguir la senda que el Maestro nos trazó cuando esté aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, veremos la grandeza de nuestro Salvador. Me regocijo allí, alabemos al Cordero que nos dio la redención. Dejando su trono de gloria en los cielos al mundo perdido, rindo de salvación. Gozo y paz hay en mi corazón, su sangre me lavó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él gran esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos trazó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, aquí de la labor, veremos la grandeza de nuestro Salvador. Cantando espíritu, grata promesa daremos entrada en nuestro corazón. Sublime potencia, poder y grandeza, la se levantan y de condición. Gozo y paz hay en mi corazón, tu sangre me lavó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él siempre vivir. Oh, gran nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos trazó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, al fin de la labor, veremos la grandeza de nuestro Salvador. Nuestro Dios, recordemos con gozo canciones de triunfo por su grande bondad, por sus bendiciones, recibe propicio mi humilde servicio, divina dignidad. Gozo y paz hay en mi corazón, tu sangre me lavó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para él siempre vivir. Oh, gran esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos trazó con su ejemplo aquí. Allá en lontananza, aquí de la labor, veremos la grandeza de nuestro Salvador. Amén. Les invito a abrir sus himnarios en el 62 de la iglesia.
que por título lleva Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz. 62 de la Iglesia. Tuyo soy Jesús, ya escuché la voz de tu amor hablándome aquí. Más anhelo en alas de fe subir y más cerca estar de ti. Aún más cerca, cerca de ti, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de Jesús, llévame, buen pastor, a seguirte a ti me consagro hoy, mantenido por tu amor, y mi espíritu, alma y cuerpo son por servirte, Señor. Aún más cerca, cerca de tu, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Oh, cuán pura y santa delicia es de tu comunión gozar, y contigo hallar en tu dulce voz cada día escuchar. Aún más cerca, cerca de tu, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu, llévame, oh Salvador. Tu grande amor no comprenderé cuál es la profundidad, hasta que contigo Jesús me dice en gloriosa eternidad. Aún más cerca, cerca de tú, llévame, oh Salvador. Aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor. Gloria a Dios. Vamos a continuar con el 26 de la Iglesia, que por título lleva Gloria a ti, Jesús divino. 26 de la Iglesia. Gloria a ti, Jesús divino, gloria a ti por tus bondades, gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste, con ternura me hiciste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, a nuestro Salvador. Tengo solo en tu muerte,
compraste, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Salvador, te veremos en el cielo, a vivir contigo lleno. Oh, presencia nos daremos, querido Salvador. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A nuestro Salvador. Amén. Les invito a abrir sus himnarios en el 194 de la iglesia, que por título lleva Grande gozo hay en mi alma hoy. ...194 de la iglesia. Gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, cuando todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo las torrentes más. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi rey, en tu amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, a tus ojos el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo las torrentes más. Grande gozo que soy en ti. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, más hermoso, a todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo las torrentes más. Grande gozo siento en ti. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanza a Jesús, por tu gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, cuando todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo las torrentes más. Grande gozo siento en mí. Amén. Les invito a cantar el 37 de la iglesia, que por título lleva Tiernas canciones alzada al Señor. 37 de la iglesia. Canciones alzadas al Señor, himnos que lleven del alma la fe, que abren muy alto del fervido amor, que hay en el pecho del hombre que cree.
vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a Él su corazón, único don que podrá dar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres son alegres corazones. Vivan al Señor, que vida y paz siempre les da. Él es la fuente de toda bondad, Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Si no importa lo que el hombre le dé, gloria y honor que resuene en doquier, vamos a Él, llenos de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazón sirvan al Señor, de vida y paz siempre les da. Amén. Y para dejar a mi hermana en el tema y finalizar esta alabanza, vamos a entonar el 36 de la iglesia, que por título lleva Te loamos, oh Dios. 36 de la iglesia. Te loamos, oh Dios, con unánime voz, que Cristo tu Hijo nos diste perdón. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te loamos, Jesús, en tu trono de luz has dejado por darnos salud en la cruz. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Te damos canto consolador, que nos llena de gozo y tanto valor. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito Señor. Unidos a la gran Trinidad, que es la fuente de gracia, virtud y verdad. Aleluya, te alabamos, cuán grande es tu amor. Aleluya, te adoramos, bendito
les bendiga, hermanos. Vamos a orar para que el Señor sea el que hable y no yo, hermanos. Que la palabra sea de edificación para esta iglesia. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta tarde te agradecemos, Señor, tu amor, tu fidelidad, Señor. Gracias, bendito Dios, para lo bueno que has sido con nosotros, Señor, en esta tarde. Nos has permitido adorarte, glorificarte de todo nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poderte cantar, Señor, cuando en otros lugares, Señor, no pueden ni siquiera leer la Biblia, Señor. Gracias porque te podemos adorar, Señor. Gracias, bendito Dios. Y ahora, bendito Dios, Padre, te pido, Señor, que seas tú, bendito Dios, el que me use, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, el que hable, bendito Dios. Y que esta palabra, Señor, que salga de mi boca sea de edificación a la iglesia, de crecimiento, bendito Padre Celestial. Te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Glorifique el nombre de nuestro Dios cuando esté listo. Amén. Es el Evangelio de Juan. Capítulo 15, versículo 16. Esperamos a los hermanos. Para que lo leamos todos en unidad. Amén, gloria a Dios. La palabra de Dios dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto que para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os los dé. Amén, gloria a Dios. Primeramente, tomen su asiento, hermano. Primeramente, hermanos, quisiera darles como un contexto de qué está pasando en medio de esta conversación y el por qué Juan escribe esto. Primeramente, ¿quién escribió el Evangelio de Juan? Lo escribe Juan el apóstol, hijo de Zebedeo. Su madre se llamaba Salomé, su hermano se llamaba Jacob, los dos llamados hijos del trueno. Escrito entre el año 85 y 90 después de Cristo, después de la destrucción de Jerusalén, en el año 70, y antes del exilio de Juan. Recordemos que Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde el Señor le da la revelación del libro de Apocalipsis. Este evangelio fue escrito en la ciudad de Éfeso. Éfeso queda ahora Turquía, para que les quede un poquito, más o menos se ubiquen. Es Turquía el día de hoy. Juan, conocido como el discípulo amado. Él mismo se autonombraba así, no por vanidad, hermanos, no por presunción. Yo creo que el simple hecho de ver todo lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo, Juan se daba cuenta de cuánto lo amaba. Y así nosotros deberíamos de sentirnos, hermanos, y llamarnos los discípulos amados, cuando el Señor ya murió por nosotros, ya nos perdonó, nos consuela, hermanos. Y no le ha pasado que cuando usted tiene una carga muy fuerte y se pone a orar, hermanos, lo único que hace, bueno, al menos a mí me ha pasado, es hincarte, orar y simplemente decirle al Señor: abrázame. Y recibes esa paz inexplicable que el mundo no puede dar. Y Juan hacía eso, sentado, y se recostaba en el costado de nuestro Señor Jesucristo. Y muchas veces así nos pasa, hermano, que lo único que queremos es: Señor, abrázame y consuélame y dame esa paz que el mundo no puede entender. Amén. Bueno, fue un pequeño paréntesis. Juan era de Betsaida, era pescador, era uno de los discípulos más allegados a Jesús. Juan escribe este libro ya siendo una persona de edad madura, después de ver tantos mártires y ya algunas personas ya habían muerto.
y ver una iglesia creciente, él decidió empezar a escribir y escribió Juan, escribió Primera y Segunda de Juan, escribió Apocalipsis. Este evangelio, hermano, nosotros lo recomendamos para las personas que apenas empiezan a conocer de la palabra de Dios. Es una buena opción para empezar a leer la Biblia. Este evangelio fue escrito en el griego más sencillo. Dicen los teólogos que la escritura es muy sencilla, pero la enseñanza es tan transformadora que cambia vidas, hermano. El propósito de este libro, hermanos, si usted ahí me quiere seguir o lo quiere ir apuntando para que en casita lo lea, el propósito de este libro lo encontramos en Juan 20, 30 y 31. Y dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. El propósito de Juan al escribir este libro no era mostrarnos la cronología de lo que estaba pasando con Jesús. El propósito de Juan era dar a conocer su deidad. Esto fortalecería la fe de los creyentes que ya existían en ese tiempo, pero también atraería a nuevos creyentes. Y no solo eso, hermanos. Juan quería corregir una falsa enseñanza, una falsa doctrina que se estaba difundiendo en ese momento, donde afirmaban que Jesús no era Dios. Querían negar la divinidad, decían que Jesús solo era un profeta más. Al escribir este evangelio, Juan quería que entendieran que Jesús era Dios mismo. Este libro nos relata algunas señales para reafirmar todo esto que Juan quería decir, como por ejemplo convertir el agua en vino en la boda en Caná, la curación del hijo de un noble, la curación de un paralítico, la alimentación de una multitud, caminar sobre mar y algunas otras más, hermanos. Juan es el evangelio más teológico de los 4 evangelios. Da razón de algunos de los sucesos en los demás evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Estos otros evangelios se les llama sinópticos. Se les llama así, hermanos, porque ellos relatan los sucesos de la vida de Jesús de una manera muy similar y Juan lo hace de una manera diferente. Amén. En los primeros versículos del evangelio de Juan, del 1 al 12, él nos habla de todos los acontecimientos que yo le mencionaba, las señales. Pero cerró con la resurrección de su amigo Lázaro, lo cual fue un acto directamente que lo llevó a la cruz. ¿Por qué, hermanos? Porque fueron escuchados por la élite religiosa y ellos conspiraron para matar a Jesús. En los siguientes capítulos de Juan, del 14 al 20, nos habla solamente de los últimos 4 días de la vida de Jesús. La mayor parte del libro, hermano, nos habla de los últimos días que Jesús estuvo aquí en la tierra y las palabras que les diría a sus discípulos y los prepararía para su muerte. Juan quería dejar claro quién era Jesús, de dónde venía y cuál era su autoridad. También nos muestra a Dios como Padre y nos deja claro su naturaleza de Jesús, plenamente Dios y plenamente hombre. Juan nos presenta a Jesús no desde su nacimiento, porque ese no fue su inicio. Nos presenta a Jesús en Juan 1:1 que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y no solo nos presenta esto, sino que nos relata y nos revela el ministerio del Espíritu Santo. El Señor nos deja claro y nos revela aquí, hermanos, quién es Él, ya que continuamente en este evangelio usa una frase que dice: yo soy, la cual es el nombre en griego del Dios del pacto que se reveló a Moisés en Éxodo 3 y 14, y donde esta frase se ocupa también mucho en Isaías. El Señor Jesús nos dice en este evangelio: yo soy el agua viva, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida.
yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, y nos deja claro que es Dios, pero ahora en Jesús encarnado. Entrando en estos últimos versículos, hermanos, donde Jesús estuvo en la tierra, vemos eventos como cuando Jesús le lava los pies a los discípulos y nos enseña servicio y humildad, donde el Señor dice, yo soy el Hijo del Hombre, el enviado, el Mesías, pero estoy dispuesto a servir, y esto es lo que vine a enseñar, y esta es mi naturaleza de amor sacrificial. También nos relata la última cena, hermanos, donde se daría después la negación de Pedro, la traición de Judas, y nos enseña, hermanos, que nos podemos equivocar y podemos negar a Jesús como Pedro, pero tenemos la gracia de regresar a Él. Nos podemos equivocar como Judas, hermanos, pero Judas decidió no recibir esa gracia. Judas decidió amarrarse de una cuerda y quitarse la vida. Más adelante el Señor les habla de que Él se iría, pero vendría un consolador y les dice, no se turbe vuestro corazón, es hora de que me vaya, pero volveré, voy a prepararles un lugar para que estén conmigo. ¿Por qué hago referencia de todos estos acontecimientos, hermanos? Como les decía, era para que supiéramos qué estaba pasando. Todos estos acontecimientos fueron públicos, pero en los siguientes versículos, hermanos, llega una intimidad con los discípulos, una plática con ellos nada más, con aquellos que en versículos anteriores, hermanos, le dice que los ama y los ha amado hasta el fin, como nos ha amado a nosotros, hermanos. Y en intimidad el Señor Jesucristo le dice a los discípulos, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. ¿Qué es elegir, hermanos? Elegir significa escoger, seleccionar, preferir a una persona para un fin. Estas palabras las está diciendo Jesús a sus discípulos. En su Biblia, en algunas de las Biblias, viene donde, no sé en cuáles claramente o en qué versión, pero viene en rojo lo que habla nuestro Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta de que es el Señor Jesucristo el que está hablando, no Juan. Cuando yo estudiaba este versículo, hermanos, y decía, no me elegiste vosotros a mí, recordaba, hermano, de cómo el Señor Jesucristo no nada más nos lo decía a nosotros, sino que el Señor Jesucristo había escogido a varias personas, a varios discípulos que les decía, sígueme. En Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó así a los que quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, a Mateo, a Tomás, a Jacobo, hijo de Alfeo, a Tadeo, a Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Entonces vemos, hermanos, cómo el Señor Jesucristo los había elegido, Él a ellos. Dice en Juan, hermanos, 1:47, cuando elige a Natanael, dice, cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, dijo él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees?
cosas mayores que estas verás, amén. El Señor Jesucristo le decía, no creas nada más porque te dije que te vi, porque piensas que es algo sobrenatural, eso no es nada, cosas mejores van a venir. Y el Señor le dice, de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y todos ellos eran lo mejor de lo mejor, hermanos, ¿sí? Cuando los escogió, ¿eran los mejores? No. Dice el hermano Carlos, contéstenme. No, hermanos, no eran lo mejor de lo mejor. Jesús no los seleccionó en base a su fe, porque sabían que su fe aún vacilaba y podían fallar. Tampoco los escogió por sus talentos, sus habilidades y porque sobresalían en medio de todos. Cada uno de ellos tenía una historia y un trasfondo y una vida pasada, hermanos. Pero aún así, el Señor los eligió. Tenían solamente una característica en común todos ellos, y era su decisión, su convicción de seguir y obedecer a Jesús. Lo podemos ver después de la ascensión. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y fueron piezas clave para el crecimiento de la iglesia primitiva. Así que, hermano, no nos descalifiquemos por lo que hacemos para Cristo, por una habilidad o cómo nos desenvolvemos, bien o mal, o alguna actividad, hermanos. El que nos desenvolvamos bien, el que hablemos bien en algún lado no quiere decir, hermano, que eso sea lo que forje nuestro carácter. Nuestro carácter en Cristo, hermano, se ve cuando estamos en medio de una situación, hermano, y cómo la vamos a enfrentar. Y el Señor jamás nos va a descalificar, hermanos, por lo que sí o no podemos hacer. Él nos amó y nos amó primero tal cual somos. Jesús nos acaba de decir en unos versículos anteriores, en Juan 15:15, hermanos: yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. El Señor nos está llamando amigos, hermano. El Señor nos dice, no te escogí porque hayas hecho algo bueno, ni porque te portes lo mejor posible. El Señor está ahí para perdonarnos, hermano. El Señor nos ha perdonado y nos ha dado gracia, y por eso Él vino a morir por nosotros, para darnos esa gracia. Nos escogió desde antes de nacer. Dice el Salmo 22:10. Dice el Salmo 22:10, hermanos: sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Amén, gloria a Dios. Desde el vientre de nuestra madre, hermanos, es nuestro Dios. Y el Señor nos ha elegido desde antes de nacer. Todo aquello que hagamos, que prediquemos, que honremos a nuestro Señor Jesucristo, que hagamos algo para glorificar su nombre, no es por nuestra habilidad ni nuestro conocimiento, es por gracia. Dice un autor: nosotros estamos en Cristo no porque nosotros lo sostengamos a Él, sino porque Él nos sostiene a nosotros. A veces nos sentimos ya tan independientes, hermanos. Ay, el Señor ya me salvó y todo está bien, y venimos y nos sentamos y no pasa nada. Pero nosotros somos sus hijos y siempre, siempre vamos a depender de nuestro Señor Jesucristo. Y más adelante lo vamos a ver, hermano. Dice: os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y fruto que permanezca. Como les decía, venimos, el Señor nos redime, nos perdona, hermanos, y nos capacita. Pero ahora lo que nos pide el Señor es: ya te elegí, ahora ve y comparte lo que ya de gracia se te dio. Nos dice que llevemos el fruto. Para que haya un fruto, hermanos, el fruto no da de la nada. El fruto viene de un árbol y el fruto sale de una rama. Nos dice en Juan 15:5:
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces aquí, hermanos, estamos hablando del árbol que es el árbol de la vid. El árbol de la vid es el que da las uvas. El pámpano es una ramita que sale y eso somos nosotros. Si ahorita le digo al hermano Carlos que salga y arranque una rama, ¿se va a romper? ¿Una rama se rompe? Bueno, y si te digo que traigas el tronco completo, que lo truenes y me lo traigas, pues no. La rama es frágil, hermanos. Debemos de saber nuestra fragilidad y nuestra dependencia de Dios. Jesús, que es la vid, es esa fuente de vida que nos hace estar unidos a Él, hermanos, para que no nos rompamos, hermano. Él murió por nosotros, pero resucitó y nos dio vida y vida en abundancia, y no hay vida fuera de Él, hermanos. Debemos entender de verdad, hermanos, que somos frágiles como ese pámpano, como esa rama, que somos dependientes de nuestro Señor Jesucristo. Esta vid es el que nos da la vida, hermanos. Dice la palabra que el Padre es el labrador. Nuestro Señor Jesucristo es la vid, hermanos. Pero usted sabe que el momento más bello de la vid en todo su crecimiento es cuando llega el verano, es cuando le da un calorcito, y de hecho hasta el labrador tiene que cortar algunas hojitas que ya le están estorbando porque quiere que todo ese calorcito y todo ese sol ayude a crecer la vid, hermanos. Para mí ese calor es el Espíritu Santo. Para mí ese calor es esa voz que nos está diciendo y que nos hace crecer. No, hija, no es por ahí. No, hijo, no te portes así. No, te vas a tropezar. Y el Espíritu Santo está ahí todo el tiempo, hermanos, redarguyendo nuestro corazón y dándonos ese calor, donde el fruto se ve más hermoso con ese calor. Dice que la vid se ve en su esplendor en ese momento. Hay un momento también de la vid que es cuando llega el invierno y se congela. Pero después, cuando viene enero, febrero y marzo, se empieza a deshielar y empieza a gotear. Y se piensa que es agua, hermanos, pero no, son gotas que en apariencia es agua, pero en realidad es un líquido transparente que vemos en forma de lágrimas. Esto se llama lloro de la vid. Es una mezcla de sustancias vegetales vivas que preparan a la planta para la siguiente fase del ciclo vegetativo. La vid, nuestro Señor Jesucristo, constantemente está ahí con nosotros, nutriéndonos y dándonos su conocimiento, pero falta que nosotros abramos su palabra. Porque si no la abrimos, ese goteo se va a parar. Ese goteo es indispensable para que la vid siga creciendo, hermanos. Y el Señor Jesucristo está ahí, su palabra está ahí. Y nosotros la tenemos que recibir. Si nosotros no la queremos recibir, hermanos, esa vid se va a secar y la rama se va a romper, hermanos. Bien, hermanos, ese fruto que nos dice aquí que debemos ir a compartir, lo encontramos en Gálatas 5:22. Nos habla de que el fruto del Espíritu Santo es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Lo que el Señor está desarrollando en nosotros, hermanos, es un carácter en nuestra vida, una persona responsable, una persona fiel, una persona que ame, una persona que perdone, una persona que tenga gozo, una persona que tenga dominio propio, una persona que tiene el Espíritu. El fruto del Espíritu es una persona que refleja el carácter de Cristo. Y Él nos ha comisionado, dice, yo te he puesto para que lleves el fruto, yo te he puesto para que lleves las buenas nuevas. Así como también Pablo fue escogido, hermanos. Pablo, que a pesar de ser un perseguidor de cristianos,
Escribe en la carta a los Gálatas 1:15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pablo fue escogido desde el vientre de su madre, fue llamado, compartió las buenas nuevas, obedeció al llamado, hermanos. Tanta era su pasión, hermanos, por predicar el evangelio, que decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para él no había más, dependía totalmente de Cristo. Si estaba enfermo, si estaba en una cárcel, dependía. Era un pámpano que estaba bien amarrado y daba muchísimo fruto, hermanos. Recordemos cómo fue viajando, dejó iglesias y aparte de eso, se tomaba el tiempo de escribir cartas y poder decirle: hermano, estás mal en esto, hermano, estás mal en esto, y corregirlos y estar al pendiente de ellos. ¿Para qué? Para que ese fruto permaneciera. Otro personaje que fue escogido nos dice en Jeremías 1:5: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Y qué dijo Jeremías, hermano? No, Señor, yo no puedo, soy un niño, no sé hablar. Él pensaba que era muy joven e inexperto para ser el vocero de Dios para el mundo. Pero el Señor le dice en el versículo 10, hermanos: mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Jeremías, hermanos, actuó como mensajero fiel de Dios. Dios tenía un propósito en la vida de cada uno de estos personajes. Tenía un propósito en Pablo, en Pedro, hermanos, en Jeremías, en cada uno de ellos. Jonás quiso huir de la presencia de Dios, no pudo, hermanos, no pudo. Tanto lo amaba el Señor que le mandó una ballena. Y ahí oró, hermanos, adentro de la... Pero ¿por qué esperar a que nos llegue la ballena, hermanos? Busquemos a nuestro Señor Jesucristo. Una palabra clave en este texto, hermanos, para que permanezca, para que el fruto permanezca. ¿Qué es permanecer, hermanos? Permanecer es estar ahí, así como ese goteo que el Señor Jesucristo todos los días nos está alimentando. Estar constantes, hermanos. En oración, asistiendo a la iglesia, leyendo la palabra, porque es alimento para nuestra vida, hermanos. Si no, no vamos a dar ese fruto. Deje de comer 3 días, hermano. No va a venir. Van a llevar al doctor. ¿Por qué, si el Señor nos está diciendo que Él es el pan de vida y es el alimento, por qué no lo hacemos todos los días? Debemos de permanecer, estar ahí, hermanos, en una comunión, unos por otros en la iglesia, estar intercediendo por otros, estar ligados a ese amor inagotable que dará ese fruto permanente. No desistamos, hermano, a pesar de lo que estemos pasando, a pesar de la tribulación. Seguimos en una situación difícil, pero no dejemos de alimentarnos de esa vida, hermanos.